Siendo las 17:15 horas, damos comienzo a la 10ª sesión ordinaria convocada para el día de la fecha. Invito al concejal Maistegui a izar la bandera nacional. Por secretaría se tomará asistencia a los señores concejales. Albuerne Guillermo, Cabrera Nicolás, Caldentey Teresa, Conti Leticia, Conti Marcela, De Sautu Mariana, Dib Jorge, Figueroa Gabriel, Fiori Pitrelli Bernardo, Furnari Aurelia, Iglesias Cristian, Ilia Francisco, Yander Rosso Ramiro, Maistegui Ignacio, Quintana Mariano, Reynoso Álvaro, Rueda Juliana, Taruseri Gabriela, Presente. Tribuley Ivana, Viera Silvia. Pongo a consideración las actas número 5, 6, 7 y 8 de 2025. A consideración, quedan aprobadas. Pasamos a tratar el primer punto del orden del día, expedientes ingresados por presidencia. Número de orden 375. Expediente 2703 del 25. Roberti Mario solicita condonación deuda del inmueble de su propiedad, sito en calle Lagos 29. Se gira la Comisión de Presupuesto y Cuentas 376. Expediente 2722 del 25. Baigorria Sergio Darío solicita intervención, gestión del HCD en la provisión de medicamentos para enfermos crónicos. Se gira el expediente a la Comisión de Salud y Deporte 377. Expediente 2726 del 25. Baigorria Sergio Darío solicita intervención, gestión del HCD en la provisión de alimentos para enfermos diabéticos crónicos. Se gira la Comisión de Salud y Deporte 378. Expediente 2733 del 25. Baigorria Sergio Darío solicita intervención del HCD, personas en situación de calle y declaración de interés municipal de actividad. Se gira la Comisión de Derechos Humanos 379. Expediente 2736 del 25. Baigorria Sergio Darío solicita instalación de semáforo en la intersección de calle San Lorenzo y Boulevard Vélez Sarsfield. Se gira la Comisión de Tránsito y Transporte 380. Expediente 2739 del 25. Baigorria Sergio Darío solicita obra de cloacas en la localidad de Fontezuela. Se gira la Comisión de Asuntos Rurales 381. Expediente 2742 del 25. Baigorria Sergio Darío solicita intervención o gestión del HCD por personas desalojadas del ferrocarril de Fontezuela. Se gira la Comisión de Asuntos Rurales 382. Expediente 2745, Sociedad de Bomberos Voluntarios Pergamino solicita financiamiento. Se gira la Comisión de Presupuesto y Cuentas 383. Expediente 2748 del 25, Walter Velardo solicita intervención del HCD por problemática vecinal por constantes ruidos molestos. Se gira la Comisión de Medio Ambiente 384. Expediente 2751 del 25, Centro Comunitario Oncológico Fortaleza solicitan colaboración para participar en el segundo Congreso Nacional Unidos por el Cáncer, a realizarse los días 29 y 30 de agosto en las ciudades de Córdoba y Almafuerte. Se gira la Comisión de Salud y Deporte 385. Expediente 2763 del 25, Bajar Eduardo Rubén solicita condonación de tasas municipales del inmueble de su propiedad, sito en calle Beltrán 156. Se gira la Comisión de Presupuesto y Cuentas 386. Expediente 2670 del 25, Olcausas Alberto Mario solicita condonación de deudas por tasas municipal de patente automotor por el periodo 2023-2024.
Se gira la Comisión de Presupuesto y Cuentas. Tratamos el segundo punto, los expedientes ingresados por Secretaría, número de orden 387. Expediente 517 del 25, concejales e integrantes del Interbloque Unión por la Patria y Frente Renovador, proyecto de resolución referente impacto de la reducción horaria en los centros de atención primaria de la salud, CAPS. Este expediente vuelve a la comisión de origen, que es la Comisión de Salud y Deporte. Pasamos a tratar el tercer punto, los proyectos presentados por los señores concejales. En labor parlamentaria se habilitó el tratamiento sobre tablas del expediente que lleva el número de orden 390. Expediente 2759 del 25, presidente de HCD, concejal Gabriela Taruselli. Proyecto de ordenanza referente modificación presupuestaria. A consideración, queda aprobado por unanimidad. Pasamos a tratar el número de orden 388. Expediente 2716 del 25, concejal Ramiro Yanderrosos, bloque Juntos por el Cambio. Proyecto de ordenanza referente exhibición de tasas, instituciones, ley 24091. Concejal Yanderrosos tiene la palabra. Muchas gracias, señora Presidente. La cuestión vinculada a la discapacidad ha sido tratada en reiteradas ocasiones en este Consejo Deliberante. En algunas ocasiones por motivos de la emergencia que se buscó declarar a nivel nacional y también por proyectos presentados por el bloque Unión por la Patria Frente Renovador, por el interbloque, perdón, cuyo tratamiento dio motivo a una reunión con distintas instituciones del partido de Pergamino que trabajan en materia de discapacidad. Entiendo yo que fue una reunión productiva en la cual se acercaron más de 20 instituciones y interactuamos con los concejales integrantes de la Comisión de Salud y nos planteaban, obviamente nos pusieron en conocimiento de las distintas dificultades que están atravesando y que son hoy, entiendo, conocidas por todos. Algunos consideramos que la discapacidad está en emergencia, algunos entienden que no se llega a ese nivel. Este proyecto es mucho menos ambicioso que el presentado por el Interbloque Unión por la Patria Frente Renovador y pretende dar una mano desde el municipio, colaborar con las distintas instituciones, sabiendo de antemano que no se está resolviendo el problema de fondo. No obstante, entiendo que hoy sería un buen gesto por parte del municipio, un gesto que además no perjudicaría presupuestariamente al municipio, porque estamos hablando de eximirlos del pago de las tasas domiciliarias, alumbrado público, limpieza y conservación de la vía pública, servicios sanitarios, no son montos considerables, pero para algunas de estas instituciones que hoy no están eximidas es un gesto. El planteo se hace porque si bien la ordenanza fiscal impositiva consagra algunas exhibiciones para algunas instituciones, en base a lo conversado con los representantes de las instituciones que se acercaron, no todas han logrado la exhibición por distintos motivos o por distintas cuestiones. Por eso lo embarqué en que se incorpore a la exhibición a todas aquellas instituciones que brinden las prestaciones que establece la Ley 24.901, que es el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad. De esta forma se estaría nucleando a la totalidad de las instituciones, algunas de las cuales, reitero, por distintos motivos, han realizado presentaciones para que se las exima y no se logró. Recién conversando con el concejal Quintana me planteaba la cuestión de que muchas instituciones podrían ser incorporadas como entidades de bien público. Bueno, lo cierto es que hay algunas de estas instituciones que tienen fines de lucro. Entonces cuando hay un fin de lucro, queda fuera de lo que es una entidad de bien público.
Y no obstante que estas instituciones tengan un fin de lucro, entiendo que la situación que se atraviesa en materia de discapacidad, reitero, conocida por todos, amerita que mínimamente en lo que resta de este año se pueda eximir a las mismas del pago de las tasas. El planteo ese, repito, sé que no se lograría una solución de fondo, sería un gesto por parte del municipio para con estas instituciones y seguir trabajando en un proyecto que es mucho más ambicioso como el presentado por el interbloque Unión por la Patria Frente Renovador. Muchas gracias, señora presidenta. Se gira entonces, perdón, concejal Cabrera tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, en principio celebrar de cierta forma la intervención de este proyecto porque hace referencia a esta reunión que tuvimos en la Comisión de Salud y Deporte sobre nuestro proyecto ambicioso presentado por nuestro interbloque, que claramente da un panorama amplio de la problemática que están atravesando las discapacidades. Incluso cuando analizábamos nuestro proyecto y un debate más interno, pero sobre todo con las instituciones que se hicieron presentes en esta reunión que hicimos en el Consejo Deliberante, era un proyecto en desarrollo, un proyecto que se ponía sobre la mesa para poder incluso ampliarlo y que sea un poco más ambicioso a la hora de la discusión sobre qué queríamos que nuestro Consejo Deliberante lleve adelante para darle una respuesta, no solamente de la parte que tiene que ver con los recursos que nosotros solicitamos para poder acompañar a estas instituciones, pero bueno, dentro de eso surgieron otras inquietudes y demandas, y entre ellas este acompañamiento necesario para poder avanzar en cierta forma en dar la información correcta y precisa a las instituciones para tener esta exhibición. Cuando uno analiza, por ejemplo, el artículo 5 de nuestro proyecto, en cierta forma tenía un espíritu para poder avanzar en el acompañamiento de estas instituciones. Seguramente en la comisión que va a llevar adelante este proyecto presentado por el concejal Jean de Rosos, se va a tener en cuenta el proyecto presentado por nuestro interbloque que tiene el espíritu en el artículo 5 presentado ambiciosamente por nuestro espacio político. No quería dejar de decir que invitamos a poder avanzar en la discusión de este proyecto principal que está en Salud y Deporte. Entendemos que la comisión, el Consejo de Discapacidad ya ha presentado, o por lo menos ya tiene la mayoría de la documentación que le hemos solicitado a las instituciones, entre ellas un detalle pormenorizado de las demandas que tienen, pero seguramente muchas de ellas nos van a hacer llegar esta problemática que pusieron sobre la mesa, que eran sobre, muchas de esas pueden ser deudas en tasas municipales, seguramente también muchas en servicios públicos que tenemos que acompañar sea como sea, porque la emergencia claramente no solamente está pasando a nivel nacional y vemos que tenemos un gobierno nacional ajeno a esta discusión, vemos que tenemos un gobierno nacional que seguramente no va a hacer nada para salvar esta situación, y ante eso este proyecto que hemos presentado en nuestro interbloque y ahora con este proyecto que seguramente va a ser en cierta forma complementario, necesitamos avanzar y dar una respuesta rápidamente para acompañar las instituciones, pero sobre todo las personas con discapacidad de nuestro partido. Gracias. Se gira entonces el expediente a la Comisión de Presupuesto y Cuentas. Pasamos a tratar el número de orden 389. Expediente 2730 del 25, concejal Gabriel Figueroa, Bloque Libertad Avanza. Proyecto de comunicación referente, solicitud y mantenimiento, luminarias LED, seguridad, reparación de pavimento, reductores de velocidad en barrio Virgen de Itatí. Concejal Figueroa tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, hemos tenido una reunión con las habitantes del barrio Virgen de Itatí con varias problemáticas. Nosotros siempre insistimos y pedimos que se pueda retribuir a los vecinos que pagan sus tasas con servicios, y justamente en este barrio los vecinos nos llamaron y hemos detectado, vimos juntos todas las necesidades que tienen. Por ejemplo, el tema de seguridad, en donde están reclamando que pueda pasar la patrulla urbana en determinados horarios.
para por lo menos tener una percepción más de seguridad. También consideramos que por el tema de la falencia que hay en las luminarias, en toda la calle Tucumán, desde Avenida Norte hasta la calle Agustín Magaldi, que son 200 metros, si pueden proyectar las fotos que estaban en el archivo, se va a poder ver. No te las pasaron. Bueno, no hay inconveniente. Bueno, se puede ver en toda la calle Tucumán que no hay luminarias. Creo que hay una en la esquina de Tecnología Antigua. Lo que es la calle Tucumán y Magaldi, justamente en esa esquina hay una luminaria. Después en la calle Pirachini, que es entre la calle La Plata y Tucumán, que son 200 metros, hay una vieja luminaria también, que es una luz amarilla bastante tenue, motivo por el cual los vecinos necesitan tener una mejor iluminación, sobre todo con columnas y luces LED. Piden también reductores de velocidad, dado que la gente ha tomado, por lo menos en calle Tucumán, tipo pista a la calle, porque entran a velocidades muy altas, y en el barrio hay niños que juegan también en las calles, y bueno, habría que ver algún modo de reducir la velocidad de estos vehículos que ingresan a altas velocidades. Están reclamando un tema de camiones. Hay camiones que ingresan desde Avenida Benini o lo que es la ruta para girar internamente en las calles y rompiendo el pavimento que se ha hecho, sobre todo en las esquinas donde hay pavimento que no es asfalto, que es la parte más firme y más dura, está todo partido y duro, y eso hace que también cuando hay lluvia se estanque el agua y se inunde en algunas partes. Hay un pasaje debajo del puente del ferrocarril que comunica los dos barrios y se puede observar en la veredita, que debería ser una peatonal, está llena de tierra y pastos y suciedad, y bueno, termina siendo muy insegura, dado que por ese lugar transitan peatones, y tengamos en cuenta que si la gente no puede pasar por esa vereda, tiene que transitar por la ruta o la avenida Benini, donde está extremadamente transitada y termina siendo muy insegura. Así que bueno, le pedimos que puedan interactuar con el Ejecutivo y a quien corresponda pedir para que se puedan realizar todas estas obras y poder mejorar la calidad de vida de los vecinos. Muchas gracias. Pasa entonces el expediente a la Comisión de Obras Públicas. Si bien tiene una mención a cuestiones de seguridad, en todo caso la comisión evaluará si es necesaria la intervención o el pase en consulta a la comisión, pero en principio el expediente pasa a la Comisión de Obras Públicas. 391. Expediente 2766 del 25, concejales Bloque Unión por la Patria y Frente Renovador. Proyecto de comunicación referente, pedido de informes al director de deportes por la ausencia de actividades en el natatorio municipal destinadas a alumnos de los CDC en el periodo de receso invernal. Concejal Viera tiene la palabra. Sí, señora presidenta. Bueno, en realidad sorprendió que en este receso escolar no se ofrecieran actividades para los chicos de los centros comunitarios y todas aquellas instituciones que trabajan también en ese sentido, no solamente son los centros comunitarios. Porque, bueno, una de las cuestiones que se planteó cuando nosotros reclamábamos el tema de la privatización del natatorio municipal, les manifestamos la preocupación por los cupos sociales que participaban de esas actividades, que tienen que ver con los jubilados, con los chicos de los centros. Y en ese sentido, bueno, nos sorprende que en este año, que es, digamos, se desarrolló ya de manera efectiva el tema de la privatización, ese compromiso no se consolidara. Y creemos que una de las formas que tiene el Ejecutivo para estar cerca de los vecinos y vecinas es establecer este tipo de políticas públicas que acercan, sobre todo, a los que más lo necesitan.
Este pedido de informe solicita además que se tenga en cuenta, no solamente creemos que ya a esta altura esta actividad no se va a incorporar, pero sí en lo sucesivo, en los futuros recesos escolares, se tenga en cuenta actividades para los chicos de la matrícula de los centros de desarrollo comunitario y todas aquellas instituciones que dependen de la municipalidad y que formen parte de esa estructura de la educación no formal. Nada más, señor presidente. Se gira entonces el expediente de la Comisión de Salud y Deportes. 392. Expediente 2775 del 25, concejales Bloque Unión por la Patria y Frente Renovador. Proyecto de comunicación referente, solicitar al Intendente Municipal informe situación actual de la Secretaría de Producción a raíz de la renuncia del funcionario a cargo. Concejal Viera tiene la palabra. Sí, señora presidenta, en este caso, hemos tomado conocimiento que a partir del 29 de junio el secretario de Producción ha presentado la renuncia y no ha habido públicamente poner en conocimiento a los vecinos y vecinas de su reemplazo, de su designación, o bien del futuro de la Secretaría de Producción. He sabido que desde este interbloque una de las secretarías que para nosotros tiene mucha importancia y mayor relevancia es la Secretaría de Producción, sobre todo en estos tiempos de crisis, ¿no? Porque si hay algo que tiene que cuidar el municipio, sobre todo ha manifestado la preocupación respecto a la recaudación de las tasas, es el volumen de los salarios privados. Y el municipio tiene herramientas dentro de su presupuesto para poder establecer políticas públicas que en cierta manera no lo van a solucionar, pero que contengan la situación de crisis que están atravesando el sector comercial de la ciudad. Entonces nos parece importantísimo el rol que cumple en ese sentido la Secretaría de Producción. Por eso queremos saber su decisión política respecto a quién se va a hacer cargo, quién va a implementar las políticas públicas, qué sucedió con aquellas que venían desarrollándose, como el tema del turismo, si hay algún tipo de interrupción respecto a eso. Bueno, todo ese tipo de detalles que merece importancia para la vida de todos los pergaminenses. Se gira el expediente entonces a la Comisión de Actividades Económicas. Pasamos a tratar el cuarto punto, los despachos de las comisiones internas ingresados dentro del orden del día. 393. Expediente 2596 del 25, Departamento Ejecutivo, leo expediente N353 del 25, alcance 1, Secretaría de Seguridad, adquisición de indumentaria para personal del área. En este caso hay un solo despacho emitido en mayoría por la comisión, el que pongo a consideración. A consideración queda aprobado por unanimidad. 394. Expediente 2519 del 25, Departamento Ejecutivo K, 543 del 25, Secretaría de Tierra y Vivienda, eleva proyecto de ordenanza referente a rectificatoria por error en el objeto señora Buxman. En este caso hay un despacho unánime emitido por los presentes en la reunión de comisión, que es el que pongo a consideración. A consideración queda aprobado. Pasamos a tratar el 395. Expediente 2534 del 25, Cantieri Osvaldo, referente, solicita condonación de deuda por tasa automotor, años 2023 y 2024. En este caso el despacho también es unánime de todos los miembros de la comisión. A consideración queda aprobado por unanimidad. 396. Expediente 4068 del 24, Bernardo Fiori Pitrelli, concejales de Interbloque Unión por la Patria y Frente Renovador. Proyecto de comunicación referente, pedido de informe a la Dirección de Juventud para que reporte el alcance y resultados obtenidos del programa Hablemos. En este caso hay un solo despacho en minoría
emitido por la comisión y es el que pongo a consideración. Sí, concejal, tiene la palabra concejal Iglesias. Gracias, señora Presidente. Bueno, con respecto a este expediente, hemos recibido la respuesta de la Dirección de Deporte de la Dirección de Juventud del programa Hablemos. El programa Hablemos, ahí trajimos lo que está transcripto en la respuesta por parte del director, es un programa dependiente de la Dirección de Juventud que promueve la salud mental en escuelas secundarias, además de clubes de barrio e instituciones de dependencias municipales y también de provincia, como por ejemplo el programa Envión. El objetivo central de este programa, que tuvo auge en el pasado 2024, busca generar espacios seguros para la búsqueda de información y de interés de los jóvenes estudiantes con la presencia también de un profesional de la salud. El programa Hablemos llega a los jóvenes de escuelas secundarias a través de, por ejemplo, talleres con actividades de construcción conjunta, diálogos sobre las problemáticas en las propias escuelas, charlas surgidas de los propios alumnos y encuentros programados en el Consejo Consultivo, que es un tratamiento conjunto entre la Dirección de Juventud y los distintos centros de estudiantes que tienen conformados las escuelas secundarias del distrito, donde ahí surgen distintas temáticas. Y encuestas anónimas en donde los chicos de secundaria plantean también problemáticas, las cuales después la Dirección de Juventud las incorpora dentro de su agenda anual. Otros aspectos relacionados a las temáticas que trata el programa Hablemos, aparte del tema puntual que fue lo de salud mental, grooming, salud sexual, consumos problemáticos, convivencia, entre otros. Esto surge a raíz de solicitudes de más de 700 alumnos en donde expresaron que la problemática que querían abordar en sus consultas eran puntualmente la de salud mental. Por eso, desde la Dirección de Juventud en el pasado 2024 se procede al programa Hablemos para tratar esta temática y poner todos sus esfuerzos allí. ¿Por qué se puede dar esto? Porque la propia Dirección de Juventud cuenta con los recursos humanos propios, aparte de los insumos económicos y de traslados para ir a las distintas instituciones que hacen a su función y organización, además de articular también con otros profesionales de otras áreas. Este programa llegó a 1.380 jóvenes de distintas escuelas secundarias, abarcando una franja etaria entre los 12 y los 18 años, y luego de cada una de estas charlas surgían preguntas por parte de la profesional en donde surgieron autolesiones, bullying, ataques de pánico, ansiedad, entre otras cuestiones que manifestaban los propios alumnos. En cuanto a la difusión, que era otra de las cuestiones importantes, la promoción, la dinámica del propio programa, se dio por parte de la dirección recorriendo establecimientos, dialogando con los equipos de conducción a través del propio Consejo Consultivo, además de informarlo en sus redes sociales y a través del propio WhatsApp de la dirección. Por eso, señora Presidenta, para este año, este programa, debido al auge que tuvo el pasado 2024, continúa en vigencia, articulando, coordinando y trabajando de manera conjunta con las distintas áreas del municipio, además de las instituciones y organismos. Algo que también se destacó el pasado año fue el conversatorio de grooming, articulándolo con la Dirección de Cibercrimen del Ministerio Público Fiscal. Muchas gracias, señora Presidente.
Concejal Fiori Pitrelli, si me permiten, un error, dije que había un solo despacho emitido por la comisión, en realidad se trata de 2 despachos, un despacho en mayoría de la Comisión de Salud y Deporte que está firmado por los concejales Quintana e Iglesias y un despacho en minoría que está firmado por los concejales Fiori Pitrelli y Nicolás Cabrera. Concejal Fiori Pitrelli tiene la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta. Bueno, en esta ocasión contar por qué, como concejales, miembros de la Comisión de Salud, decidimos realizar un despacho de minoría. Primero, porque ante todas las preguntas que hicimos en nuestro proyecto, creemos que no hay claridad en cuáles son los recursos presupuestarios y el personal. También creemos que la respuesta se centra en lo que es el periodo 2024 y solamente aclarando que el programa va a tener una continuidad, pero no sabemos respecto a todo lo que el concejal que me antecedió en la palabra explicó, salud mental, grooming y demás, no sabemos cuáles son las políticas que la Dirección de Juventud va a llevar adelante con este programa. Tampoco hay una profundidad descriptiva en lo que es la articulación con otros organismos o áreas. Tampoco se detallan los objetivos específicos del programa, cuáles son los criterios de selección para que esos 1.300 y pico de alumnos del partido de Pergamino puedan acceder. Entonces, señora presidenta, creo personalmente que deja más dudas que certezas la respuesta del pedido de informe. También al mismo tiempo, cuando uno lee un pedido de informe, siempre a quien se dirige, uno espera que la respuesta venga con la firma del funcionario. Esta respuesta del pedido de informe vino sin firma, quizás debe ser algo de sistema que entre el Ejecutivo y el Legislativo no estamos pudiendo tener, pero al menos una firma manual del representante del área me hubiese gustado para saber que verdaderamente esto es un reflejo fiel de lo que la Dirección de Juventud hace todos los días. Así que, señora presidenta, nuevamente decirle que no estamos conformes con la respuesta de este pedido de informe. Creemos que hay ausencia en las evaluaciones de impacto. Creemos que nuestra función como concejales es conocer cuáles son las problemáticas para así luego poder desarrollar políticas públicas que tiendan a cuidar a la juventud. Muchísimas gracias. Pongo entonces a consideración el despacho de mayoría emitido por la Comisión de Salud y Deporte que se encuentra firmado por los concejales Cristian Iglesias y Mariano Quintana. Quienes estén a favor del despacho votarán entonces por la afirmativa. A consideración, queda aprobado entonces el despacho emitido en mayoría por la Comisión de Salud y Deporte. Pasamos a tratar el expediente que lleva el número de orden 397. Expediente 2278, concejales de Interbloque Unión por la Patria, Frente Renovador, Proyecto de Comunicación, referente, declaración en defensa del funcionamiento pleno del Hospital Garrahan. En este caso hay 2 despachos. Concejal Iglesias tiene la palabra. Gracias, señora presidente. El Hospital Garrahan es un hospital público especializado en pediatría de alta complejidad y fue creciendo y desarrollando nuevas áreas y servicios a lo largo del tiempo hasta ser reconocido a nivel nacional e internacional. El hospital es gestionado por un consejo de administración y por una dirección médica ejecutiva que trabajan en forma conjunta para el funcionamiento, la atención de pacientes y para el desarrollo de la institución, rindiendo obviamente los fondos que son financiados en forma conjunta con el Estado Nacional en un 80% y el 20% restante por el gobierno de la provincia de Buenos Aires y por considerarse una institución descentralizada y al recibir fondos, obviamente rendir como todo ente descentralizado al Estado Nacional. Cuenta con un presupuesto anual para este 2025, según el portal oficial del presupuesto abierto, de 169.000 millones, a lo que el Gobierno Nacional, a través del decreto 425 del 25, destina recursos adicionales
que van a distintos ministerios y a distintas secretarías. Entre uno de ellos, que es el que hoy estamos tratando, el Ministerio de Salud de la Nación. Ese Ministerio de Salud de la Nación, al recibir los fondos, los destina a distintos sostenimientos de salarios de hospitales, entre los que se destaca el Hospital Garrahan y otros entes o centros de referencia de alta complejidad. Además de añadir esos fondos para sueldos, también añade fondos para lo que son programas de equipamiento, medicamentos, funcionamientos, becas formativas, que es otro de los temas en cuestión, insumos médicos, entre otros. Cuando hablo de becas, que es un tema reciente, el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la resolución 2109 del 25, actualiza el reglamento de Sistema Nacional de Residencias Médicas, en donde trata de jerarquizar el tema de las becas de formación y corregir algunas deficiencias que venían del reglamento anterior, dando la posibilidad hoy al residente de tener la libertad de poder elegir entre dos modalidades que es presentada, cual la beca institución y la beca ministerio, en donde en el último tramo de su carrera puede elegir una u otra y propiamente el mismo residente administrar los fondos recibidos. El derecho a la salud, señora Presidente, es obligación del Estado, quien debe garantizar servicios accesibles, equitativos y de calidad para toda la población. Por eso, con este despacho, queremos solicitarle al Gobierno Nacional que tome las medidas necesarias para el funcionamiento y el normal desarrollo del hospital y de esta manera garantizar el derecho fundamental a la salud para niños, niñas, adolescentes de todo el país que allí se atienden. Muchas gracias. Concejal Cabrera tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, pareciera una defensa de un despacho por parte de la Libertad Avanza, pero no, es por el concejal de hoy, del espacio de Juntos. En cierta forma, ¿por qué hay dos despachos cuando ya es una discusión recurrente en alguna de las comisiones, que se generan dos despachos al no poder llegar a ciertas coincidencias en avanzar, poder dar una mirada en conjunto, incluso en temas tan sensibles como esto, digo, el Hospital Garrahan, claramente cuando uno ve el artículo hay una cuestión de solicitud al Gobierno Nacional, pero el problema es cuando no se respetan la profundidad de la presentación de los proyectos que hacemos desde, en este caso, nuestro interbloque de Unión por la Patria, de Frente Renovador. En este caso, que lo que viene pasando y lo que pasó con el Hospital Garrahan, que obviamente el proceso histórico que nombró el concejal Iglesias, no voy a volver a repetirlo, pero sí remarcar la importancia, no solamente a la hora de una cuestión sanitaria, sino a la hora de una cuestión de visibilidad, una cuestión de pertenencia de los argentinos y las argentinas, un hospital que claramente tiene un impacto no solamente superior en nuestro país, sino en toda Latinoamérica. Vienen a atenderse niños y niñas de varios países alrededor del nuestro, y en ese sentido vimos cómo un grupo de trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan hicieron presente e hicieron eco de este reclamo. Por eso cuando en la comisión se debate, se discute y se trata de llegar a un acuerdo, entendemos que es importante mantener el espíritu de los proyectos presentados. Y en este caso, el proyecto que habíamos presentado en nuestro interbloque hacía referencia no solamente a la problemática presupuestaria, a la problemática de la falta de interés del Gobierno Nacional ante darle entidad al Hospital Garrahan, sino a la lucha de los trabajadores y las trabajadoras del hospital, en este caso los residentes. En el artículo de este despacho de mayoría no se nombra a los trabajadores como claramente lo tenía nuestro proyecto particular presentado anteriormente, sino como también lo nombra nuestro despacho. Por eso se generan estas diferenciación en generar dos despachos, en entrar en una discusión que muchas veces generan también
estas diferentes sintonías de los dos espacios políticos, cuando claramente se podría llegar a un acuerdo, se podría llegar a dar una mirada amplia del Consejo Deliberante en acompañar una institución tan importante como el Garham, pero sobre todo a aquellos que le dan esta importante entidad que son los trabajadores y las trabajadoras. Por eso la diferencia entre los dos despachos, uno el de mayoría, que es un solo artículo, que estamos de acuerdo porque claramente nuestro artículo 2 es muy parecido, nuestro artículo 3, a este artículo 1 del despacho de mayoría, pero cuando analizamos cada uno y profundizamos la situación del Garham, creemos que nuestro despacho de minoría habla y hace eco a la situación que vienen peleando y vienen luchando los trabajadores y las trabajadoras del Hospital Garham. Hacía referencia el concejal Iglesias a esta propuesta del Gobierno Nacional, en donde genera este tipo de becas que creemos que en cierta forma es una precarización hacia los residentes del Hospital Garham, que claramente los rechazaron desde el primer momento. Hoy están haciendo frente a la situación porque claramente son trabajadores de la salud y sin dudas es una situación muy particular y el sistema sanitario se los demanda. Digo, no pueden dejar sin prestaciones a nuestros niños y niñas del territorio nacional en un hospital tan importante y de la complejidad que es el Hospital Garham. Solo es para poner en consideración que se puedan analizar ambos proyectos, que vean el despacho de minoría firmado por el concejal Fiore Pitrelli y en mi caso, cómo ampliamos la mirada del acompañamiento, cómo remarcamos la importancia y sobre todo la lucha de los trabajadores y las trabajadoras del Hospital Garham, y por eso hoy estamos en la discusión de dos despachos que por ahí en otro contexto podríamos haber generado un despacho unánime, pero no se dio. Digo, estamos en una discusión constante en la Comisión de Salud, también nos pasa muchas veces en la Comisión de Derechos Humanos, pero bueno, ante eso no vamos a dejar nuestras convicciones, no vamos a dejar nuestras ideas y por eso generamos un despacho de minoría claramente con la representatividad que tenía nuestro proyecto base y claramente el acompañamiento irrenunciable a los trabajadores y las trabajadoras del Hospital Garham. Gracias. Concejal Dip tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Bueno, para sumar algunos detalles de la elocuencia que hizo el concejal Iglesias, el Gobierno aumentó el presupuesto al Hospital Garham, sobre todo en partida de recomposición salarial, en un 60%, es decir, que eleva la suma del piso de lo que ganan quienes se dedican a la salud en ese hospital a 1.300.000 pesos. Este aumento se suma a un ítem de alta complejidad que está por encima de un 15% del básico. Con respecto al tema de las residencias médicas que dijo el concejal Iglesias, quiero ampliar un poquito a qué se refiere cada una. Esos cambios que se producen en las residencias médicas le dan la posibilidad al pasante de poder elegir entre dos tipos de becas. Una beca brindada por la institución formadora, en el cual conlleva un monto sin descuento, más un bono extra, más la cobertura de la RT y de un seguro de mala praxis. Y una beca que le brinda el Ministerio de Salud, por el cual le hacen también un descuento previsional, más un descuento de obra social, más a la RT y un seguro de mala praxis. Esto que da a conocer que se le da la posibilidad a los residentes que tengan una mayor libertad y que haya mayor transparencia en cuanto a este tipo de residencias médicas. Se está trabajando también en una optimización administrativa por el cual se le brinda mayor transparencia al proceso de licitación, eliminando los cargos jerárquicos innecesarios, esos cargos jerárquicos que actuaban de intermediario entre las licitaciones y el hospital. Este aumento del presupuesto del 10% figura en el boletín oficial, señora Presidente, para cualquiera que lo pueda analizar y lo pueda ver. La transferencia del Gobierno Nacional
es un 287% más alto que el ejecutado durante el 2023. Sumado a eso, podemos observar también que hay una deuda muy grande de las provincias hacia el Hospital Garrahan de 10.500 millones de pesos. Por eso, cuando hablaba el concejal Cabrera de que hay que ampliar la mirada, también le diríamos que amplíen la mirada y que le exija al gobierno de la provincia de Buenos Aires, al gobernador Kicillof, que por favor les pague la deuda que tiene el IOMA con respecto al Garrahan, que hace un total de aproximadamente 4.500 millones de pesos. Es decir, que tampoco hacen mea culpa ante la falta de compromiso de la provincia con respecto al Hospital Garrahan. Gracias, señora presidenta. Concejal Yandarrosos tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Lo primero que voy a adelantar es que con respecto al despacho de mayoría voy a pedir la votación en general y en particular. Y la voy a plantear por algunas cuestiones, porque digo que si bien en el articulado se hace una solicitud al Gobierno Nacional para que tome las medidas necesarias para el funcionamiento y el normal desarrollo del Garrahan, garantizando el derecho fundamental a salud de los niños, es decir, que hay, entre comillas, cierto reconocimiento a la labor del Garrahan. Y voy a hacer un paréntesis, no es una afirmación menor en la época que estamos atravesando, lo dicho por el concejal Iglesias, que la salud es un servicio a cargo del Estado. Cuando hoy está en discusión fuertemente qué está a cargo del Estado y qué no, y que pareciera que el gobierno, no pareciera, sino que el gobierno nacional recorta en algunas prestaciones básicas, digo, esta afirmación del concejal Iglesias no es menor y la destaco. Y pido la votación en particular y en general porque de los considerandos del despacho pareciera hacerse ver como que el gobierno nacional está destinando recursos al Garrahan, que está dando partidas presupuestarias. Y recién escuchando al concejal Jorge Dib, que se metió en un terreno presupuestario, cuando el análisis del presupuesto debiera ser bastante más amplio, digo, hacer un análisis comparativo 2024, 2025, entender que el gobierno nacional hoy, obviamente, por decisión propia está funcionando sin un presupuesto aprobado, entonces eso le da la facultad al presidente de, a través de decretos, realizar las asignaciones presupuestarias que considere. Digo, esos aumentos que mencionaba el concejal Dib no son tan reales. No sé si voy a llegar a explayarme sobre eso, pero primero quiero hacer mención a algunas cuestiones que no comparto de los considerandos del despacho de mayoría. Se pretende hacer ver que se otorgó presupuesto a la salud cuando dice que el Gobierno Nacional dispuso por decreto 425-2025 recursos adicionales destinados a la Vicejefatura de Gabinete del Interior, Ministerio de Economía, al Ministerio de Salud. Digo, no se dispusieron recursos adicionales. Lo que pasa es que cuando se empieza de una base tan baja, lo que es una corrección técnica. Había una subestimación presupuestaria. Entonces lo que se realiza es una corrección, digo. Era obvio que los 46.000 millones de pesos otorgados al Garrahan eran insignificantes para el funcionamiento cuando tenía un presupuesto inicial de un presupuesto no tratado que era de 169.000 millones. Entonces digo, pasar de 40 y pico mil a 169.000, entender que hay un aumento no es real. Entonces digo, tampoco coincido en que en el área de salud se refuerzan los fondos para hospitales de alta complejidad. Repito, no es cierto. Las partidas iniciales que se otorgaron eran bajas, entonces no estamos hablando de un incremento real, sino de una corrección técnica.
Y en el minuto que me queda voy a tratar de contestar los argumentos del concejal Dib, quien en esta confrontación que realizan habitualmente con el gobierno provincial, cuando lo cierto es que quienes están a cargo del gobierno nacional son ellos y debieran atender las necesidades que se afrontan. Repito, el presupuesto que estaba proyectado para el Garrahan era de 169.000 millones. La actualización presupuestaria era de un 9,8, es decir, eso ascendía a 186.000 millones. Considerando la inflación acumulada del año 2024, que era del 117,8%, es decir, que el presupuesto del Garrahan era de la mitad de lo que necesitaba, 49,59. Entonces no aumentaron el presupuesto. Es mentira, lo que hicieron, repito, fue una corrección técnica. La discusión en términos presupuestarios, obviamente que es más profunda, pero si bien la importancia es solicitar al Gobierno Nacional que atienda las necesidades del Garrahan, repito la solicitud de que la votación sea en particular y en general, por cuanto los considerandos hacen ver de que hay presupuestos que se están otorgando que no son reales. Muchas gracias, señora presidenta. Concejal Cabrera tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, los números hablan por sí solos, ¿no? Claramente, este afán de superávit nacional en los recortes en los sectores más sensibles, el Garrahan es uno de ellos. Estamos hablando de un presupuesto anual de cerca de 170.000 millones de pesos y el concejal Dib le está reclamando a la provincia de Buenos Aires 4.000 millones de pesos cuando el gobierno nacional le debe solo al área de salud 220.000 millones de pesos. Seamos lógicos cuando planteamos una discusión. Y si quieren hablar de números, hablábamos, 8 billones de pesos le recortó el gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires. Hablemos de números, no tengo problema. La obra social IOMA, en lo que va del 2025, una facturación de 1.200 millones de pesos que el Hospital Garrahan le generó a la obra social, ya le pagó más de 1.000 millones de pesos. Como para tener una mirada hacia dónde el gobierno de la provincia de Buenos Aires avanza claramente en dar una respuesta a la hora de la financiación del gobierno nacional y cómo la provincia de Buenos Aires pone eje en la salud. Podría hablar sobre todo de los medicamentos oncológicos, también que se tuvo que hacer cargo la provincia de Buenos Aires cuando el gobierno nacional de Javier Milei le recortó a las personas con alguna enfermedad oncológica. Y si querés, ingresamos, si quiere el concejal Dib, en la discusión anterior con las personas con discapacidad. Los números hablan por sí solos y esa respuesta la puede leer el concejal Dib donde quiera. Gracias. Vamos a proceder a la votación. Sí, concejal. Maestei. Sí. Gracias, presidente. Una aclaración que no podemos dejar pasar y pareciera que ponemos en valor al Garrahan. Que no tenga duda que no es un parecer, es una certeza. En primer lugar, por eso estamos pidiendo al Gobierno Nacional que más allá de todas las cuestiones que tiene que atender, entiendo que salud, educación y seguridad son temas absolutamente ineludibles que un Estado en cualquiera de sus estamentos tiene que atender. Pero yo no termino de entender, a lo mejor no sé si al resto le pasa lo mismo, el pedido de la moción de votar en general y en particular por una interpretación respecto de unos considerandos que intentan hacer una descripción de la situación. No estamos poniendo absolutamente en valor ninguna cuestión que no sea un dato de la realidad. Si hay algún error de interpretación, en todo caso se puede llegar a aclarar, pero lo que bien explica el concejal Iglesias no es otra cosa que un dato de la realidad. Podrá parecer suficiente, insuficiente, habrá que revisarlo. En todo caso me parece que lo que nosotros estamos haciendo es describir una situación, de nuevo, hacer un pedido formal que es
digamos, que se garantice el normal funcionamiento del Garrahan, entendiendo lo que significa como institución de salud, no solo el Garrahan, sino todas las instituciones de salud en general. Pero yo, por lo menos en lo personal, no sé si el resto del bloque o el resto de los concejales lo comparten, no termino de entender el sentido de votar esto en general y en particular. Para mí está absolutamente claro que lo que dicen los considerandos es una descripción de los hechos sobre datos de la realidad. Si a alguien le agrega algo, la verdad es que no termino de entender esa parte. Eso de la moción, básicamente. Sí. Incluso más allá de lo que es una interpretación personal, y repito, no sé si es compartida por el resto del bloque o por el resto de los concejales, si alguien cree que le agrega algo, yo no tengo problema, pero la verdad es que no entiendo el argumento de por qué pedir una votación en general y en particular sobre algo que es absolutamente descriptivo, un dato de la realidad. Y de vuelta, no estamos haciendo ninguna valoración de ese dato, simplemente lo estamos mencionando. Sabrán quienes tienen la responsabilidad de tomar las decisiones cuáles son los recursos que necesitan para que el Garrahan pueda funcionar con normalidad, pero es solo eso. Repito, si alguien cree que ese dato es tomar alguna posición, no era la idea, nunca lo fue. Si alguien se siente más tranquilo votando en general y en particular, a nosotros no nos agrega absolutamente nada. Simplemente esa aclaración, gracias. Concejal, si es sobre la moción. No, la puede solicitar cualquiera. Hola. Será una cuestión de que tiene que arreglar el bloque juntos, internamente, entre sus miembros. Lo que sí me parece que es importante aclarar, porque creo que ya a esta altura la confusión es bastante amplia, es que el despacho que se interpreta de mayoría en función de que tiene la firma del presidente no le solicita nada a nadie, es una expresión al vacío porque solo tiene un artículo donde dice solicitar, pero eso no se envía a nadie, a diferencia del espacio de minoría que tiene en su artículo 5 remitir copia de la presente comunicación al Ministerio de Salud, y entonces ahí sí estamos haciendo una solicitud efectiva y no hablarle al universo en general, al vacío en particular, como es el despacho de mayoría, para corregirlo al concejal Maistegui, que quizás cree que está solicitándole algo a alguien, pues bueno, no se van a enterar porque no se lo están mandando a nadie. Bien, vamos a proceder. Interpreto, concejal, que lo hace en función de querer acompañar en general y no acompañar el artículo primero y no el artículo segundo. ¿Era esa su intención, concejal? Igualmente procedemos a la votación, pero interpreto que esa era la moción. Procedemos, sí, a la sola petición de cualquier concejal se puede hacer en general y en particular, con lo cual vamos a proceder de esa manera. Pasamos entonces, estamos llevando a votación al proyecto de la mayoría. Pongo a consideración el proyecto en general. A consideración, queda aprobado por 13 votos. Pasamos ahora a votarlo en particular. La parte resolutiva, dice la comisión supramencionada, en mayoría de los presentes aconseja la aprobación del siguiente comunicación. Artículo primero, solicitar al Gobierno Nacional tome las medidas necesarias para el funcionamiento y el normal desarrollo del Hospital Garrahan, garantizando el derecho fundamental a la salud de los niños, niñas y adolescentes de todo el país. Perdón, rectifico, la votación anterior fueron 14 votos afirmativos. Paso la votación en general. Paso ahora a poner a consideración la votación en particular del artículo primero. A consideración, tiene 14 votos afirmativos. Pasamos al artículo segundo. Artículo segundo, el visto y considerando forma parte de la presente. Pongo a consideración entonces el artículo segundo. Queda aprobado por 13 votos afirmativos. Artículo tercero de forma.
Bien, pasamos a dar tratamiento entonces a los expedientes que llevan los números de orden 398, 399 y 400. Los tres expedientes tienen despacho unánime de la comisión. En el caso del 398, despacho unánime de los presentes. Si ningún concejal va a hacer uso de la palabra sobre alguno de los expedientes, los pongo a consideración en forma conjunta. A consideración. Sí. ¿Sobre cuál? Sí, eso lo aclaré. Sí. Por eso le decía, concejal, si usted quiere, lo separamos de la votación. Bien, perfecto. Entonces, vamos a tratar el expediente que lleva el número de orden 398. Expediente 2610 del 25, Departamento Ejecutivo, eleva expediente N 581 del 25, Secretaría de Seguridad, referente de decreto de decomiso, donación y compactación del material decomisado. Tal cual lo mencionaba, tiene un despacho único emitido por los miembros por unanimidad por los miembros presentes de la comisión. Es el que pongo a consideración. A consideración queda aprobado por 14 votos. Pasamos a tratar ahora, sí, en forma conjunta, los expedientes que llevan el número de orden 399 y 400. Expediente 2041 del 25, Ormachea Nélida Ester, referente solicita condonación de deuda por tasas municipales. Y número de orden 400, expediente 2179 del 24, concejales de Interbloque Unión por la Patria, Frente Renovador. Proyecto de resolución, ampliación horaria en el Centro de Atención Primaria de Salud, Dr. Antonio Aguilar, de la localidad del Socorro. A consideración quedan aprobados por unanimidad los números de orden 399 y 400. Pasamos ahora a tratar los expedientes ingresados en la planilla complementaria. Proyectos presentados por los señores concejales. Número de orden 401. Expediente 2791 del 25, concejal Gabriela Taruselli, bloque Juntos por el Cambio, proyecto de comunicación, obras en la Ruta Nacional 188. Concejal Taruselli tiene la palabra. Señor presidente, muchas gracias. Le voy a tratar de ordenar el informe que quiero dar previo a lo que contiene el proyecto en sí, que podrá ser analizado por la Comisión de Obras Públicas, y quizás va en orden cronológico desde las últimas noticias hacia la historia de estas obras. En principio, las últimas noticias tienen que ver con que días atrás se conoció la respuesta desde la Secretaría de Transporte, Ministerio de Economía, que están a cargo de los procesos de concesión de la Red Federal de Concesiones, en particular el tramo portuario sur, que es donde está incluida la Ruta 188, después de la audiencia pública realizada el día 13 de junio en la ciudad de San Nicolás, audiencia pública no vinculante, pero que tuvo particularmente de parte de varios municipios que integran la traza una demanda. Y esa demanda tenía que ver con la ausencia en los pliegos preliminares de obras nuevas, destacando que con las obras de puesta en valor y las obras de rehabilitación, en primera instancia se dejaba absolutamente en claro que no se van a incorporar nuevas estaciones de peaje, ni se va a incorporar incrementos de peaje hasta tanto se logre el estado de transitabilidad segura, situación de bache cero en las rutas, algo que venimos demandando, es crítico, urgente, y eso está contemplado y lo destacamos. La segunda cuestión es las obras de rehabilitación, y en el caso de la 188, según los pliegos preliminares, estaría también contemplado desde el kilómetro 6,69, calculamos la altura de la intersección con la ruta 9, y el kilómetro 101, lo que excede lo que sería el segundo cruce de Pergamino. Con lo cual esto también lo celebramos. Todo esto
y según lo que implica el marco de la concesión, sería trasladado a los costos de tarifa de los usuarios. Y en este sentido, fíjese hasta tal punto, señor presidente, es innovador el sistema, que los oferentes tienen que ofertar la cantidad de años en los que pretenden la concesión. Y tienen que ver con la opción de tarifa, con la tarifa tope, el nivel de incremento que se encuentra aprobado, las obras a realizar dentro de obras de puesta de valor y de rehabilitación, de infraestructura, pero no se contemplan obras nuevas. Si bien destacamos esta parte que se enmarca en lo que es claramente la política del Estado Nacional, que dice que las obras nuevas van a ser por sistema de concesión, que no van a tener subsidios y que solamente le van a ingresar a las empresas concesionarias lo que se recaude por tarifa de peaje. Hasta acá una parte. Esperemos en los próximos días tener los anuncios de las fechas de apertura, de presentación y apertura de los pliegos licitatorios, aunque hay por lo menos ya un mes de retraso, que fue lo que pasó con los tramos Oriental y Conexión en la zona del Mercosur, que debían abrirse en estos días y se pasaron para los primeros días del mes de septiembre. Pero, señor presidente, reitero la necesidad de Pergamino y del resto de los municipios de seguir teniendo en agenda obras que son prioritarias y que son obras nuevas y que no se encuentran contempladas dentro del sistema de concesión porque, y casi con alguna razonabilidad, uno encuentra razonabilidad en el planteo de la respuesta, porque dice, no se podrá cobrar peaje con obras nuevas, porque dice, el contrato de concesión propuesto se plantea un sistema de concesión gratuito, sin canon y sin subvención. La inclusión de nuevas obras adicionales a las previstas en el contrato preliminar significará una mayor tarifa. Para que el valor de la tarifa de peaje resulte razonable para el usuario, las obras a incorporar en la concesión deben ser aquellas que generen beneficios directos a los usuarios que abonan el peaje y cuyo costo, por la magnitud de la obra o por la cantidad de obra a ejecutar, no genere para el usuario un valor excesivo. En otras palabras, lo que están diciendo es que van a priorizar la reparación y el mantenimiento de esa reparación urgente para que sean transitables. Y eso va a ir por un sistema de concesión y un sistema de pago de tarifa de peaje. Ahora bien, obras nuevas, en nuestro caso, reiteramos, obras indispensables. Si uno va hoy en la curva y contracurva de Gerde, que estaba prevista en 1930 para atravesar una red ferroviaria, hoy se encuentra incendiado un auto a los costados, el guardarray que hace poco tiempo repuso vialidad, ya se encuentra roto, tuvimos las últimas 2 semanas vuelcos de camiones, digamos, estamos hablando de obras, en este caso, rectificación e iluminación. En el caso de la curva del Cacique, rectificación e iluminación. En el caso de la ruta 32 y 188 sentido a Rosario, o Dársena de Giro o Rotonda. Hemos trabajado muchísimo desde este Consejo Deliberante todas las problemáticas asociadas al segundo cruce. Es una obra indispensable. Y se ha propuesto también la necesidad de la bajada en el sentido Junín-Pergamino hacia el acceso, bajada de autopista, y hacia el acceso de Avenida Pellegrini. Son obras indispensables que en los pliegos preliminares no se encuentran y por la respuesta no se van a encontrar. Pero necesitamos mantenerlas en agenda, señor presidente. Nos pasamos 20 años sin tener esas obras. No nos queremos pasar 20 años más. Y reponer en la agenda no significa, en todo caso, si no está previsto que lo haga la nueva concesión, sino ponernos a disposición. Si bien lo han hecho algunos planteos gobernadores, nosotros queremos que sean los municipios. Por ejemplo, municipios que integran la traza, San Nicolás, Pergamino, Rojas, Junín, que a través de un sistema que sí está previsto por el Gobierno Nacional, porque dice que algunas de las terciarizaciones pueden ser por sistema de subvención, sean asignados a estos municipios que deberán priorizar las obras. No estamos diciendo que lo que no se hizo en 20 años se debe hacer en un año, que se prioricen las obras por nivel
crítico respecto a la inseguridad que significa para aquellos que la transitan. Y que sean estos municipios, doy este ejemplo, quienes prioricen la obra, soliciten la obra al Gobierno Nacional y puedan ejecutarla. ¿Cuál sería el formato a nivel de ponernos a disposición y llevarlo como formato de ejecución? Ley de mancomunidades. La ley de mancomunidades, que hace ya desde el 2006 están también en la provincia de Buenos Aires, permite que diferentes municipios se asocien con un objeto específico. En este caso sería la ejecución de obras específicas, obviamente con rendición de cuentas, con la supervisión de este consorcio de municipios, porque afecta directamente a su producción y a su población. Nos parece interesante apoyar esto. Algunos han planteado que puedan ser los gobernadores los que la lleven adelante. Mire, señor presidente, dado los antecedentes que nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires, si este pudiera ser el nivel de avance, sería mejor que lo lleven adelante los municipios, tal cual lo hemos manifestado y a través de este sistema. La conclusión del expediente tiene que ver con ponernos a disposición, poder avanzar con otros municipios en estas obras nuevas que interpretamos. No van a ser hechos por el concesionario, pero sí pueden tener este formato de terciarización, tal cual lo plantea el Gobierno Nacional. Finalmente, señor presidente, si se va a hacer, queremos que sean los municipios y no directamente, en nuestro caso particular, no hablo de otros gobernadores, no queremos que el gobernador Kicillof se quede con parte de esto y pueda ejecutar las obras. Tampoco queremos perder aquello que ingresa por obras y que tiene que ver con los impuestos que se encuentran en las naftas, en el gasoil, y que tiene que ver con el impuesto a los combustibles líquidos y también el impuesto al dióxido de carbono, que esto es un ingreso en un fideicomiso dedicado a esto y que todavía sigue ingresando en cada litro de nafta, que tuvo una última actualización en el mes de julio y es probable que en agosto, a pesar de estar retrasado, tenga una nueva actualización. Con lo cual, hay un ingreso específico y hay obras a ejecutar. Queremos ser los intermediarios. Revisando estas obras, y lo último, señor presidente, obras de antigua data. Pensaba en cuándo fue las últimas veces o las primeras veces que los pedimos. Señor presidente, ¿sabe cuándo se pidió por primera vez? En el 2004. Otro de los que sacaba del archivo, miren, el 20 de diciembre de 2010 este Consejo Deliberante pedía y reclamaba las obras que ya no se habían finalizado, que tenían el número C208, C209, que tenían un plazo de ejecución de 6 meses en el 2010 y que ya finalizaba el 20 de diciembre, y las C2-010 y C2-06, perdón, no sé si... Sí, algún concejal Maistegui. Continúa con la palabra. Gracias, señor presidente. Solamente para finalizar, estas obras ya eran indispensables en aquel momento. Estaban incorporadas en los pliegos. Pasamos por 2 empresas, Vial 3 y la empresa CIPSA, Corredor de Integración Pampeana. ¿Sabe a quién estaban dirigidos, mire, señor presidente? 2004. ¿Sabe a quién le dirigía este Consejo Deliberante estos pedidos de informe? En el 2004 se lo estábamos dirigiendo a Claudio Uberti, primer arrepentido de la causa vialidad. Recuerda, señor presidente, el de Antonini Wilson, el de las valijas en el avión, procesado por causas que tenían que ver con el OCOVI. Señor presidente, entre el 2003 y el 2007 le mandábamos los pedidos de informe a él. En el 2007 renuncia por el pedido, por que fue procesado y después condenado, a pesar de estar dentro de los arrepentidos, que dijo cuál era todo el sistema, por lo de Antonini Wilson y los $800.000 que ilegalmente intentaron ingresar al país. Pero ¿sabe? Este último, el de 2010, señor presidente, ¿sabe a quién se lo mandábamos? A Gentili, otro director del OCOVI. Está condenado,
procesado, se le llamó el señor de los peajes, por lo que significaba quedarse con el 1,5% de las asignaciones en una empresa fantasma que actuaba como consultora. Realmente uno intenta por eso poner a disposición los municipios, porque finalmente para este tipo de obras todos sabemos lo que implican dentro de la siniestralidad, lo que significa para el transporte de nuestra producción y de nuestros vecinos, y la verdad que hemos pasado por mucho y no vamos a retirar de la agenda de ejecución de obras estas obras que son fundamentales para el partido de Pergamino y para los municipios que se encuentran dentro de la traza de la Ruta 188. Gracias, señor presidente. Concejal Reynoso tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, varias cosas para acotar. Tal vez seguramente después la presidenta me pueda aclarar algunas cuestiones que también tal vez no me quedaron demasiado claras. En primer lugar, tal vez sugerirle a la comisión también que cuando trate este expediente evalúe lo que acaba de pasar en Ramallo, que el municipio de Ramallo presentó un amparo ante la justicia federal, y la misma le dio la razón para que Vialidad Nacional o la justicia le ordena a Vialidad Nacional que ejecute una obra que el municipio consideraba urgente, digamos que no se podía demorar y que es jurisprudencia justamente de Vialidad Nacional. Digo, que se tenga en cuenta, yo no sé si este municipio, en la parte ejecutiva, que tiene un importante staff legal, ya lo vimos presupuestariamente que lo que más ha crecido en estos últimos años en este municipio es el staff legal. Bueno, si ha presentado algún recurso de este estilo para que la justicia le ordene a Vialidad Nacional que ejecute estas obras o muchas de las obras que son inmediatas, porque ponen en riesgo obviamente la seguridad vial de quienes transitan, sobre todo la Ruta Nacional número 188. Creo que recomendar a la comisión eso también, que estudie ese tema, porque tal vez pueda ser una vía también posible para este municipio de poder, mientras exista Vialidad Nacional, porque también en este momento existe porque la justicia impidió que la cerrara mi ley, podría ser una vía tal vez o otro camino alternativo para poder obligar a que se haga una obra de reparación que es inmediata para nuestro partido. Eso por un lado. Por otro lado, la verdad que no concuerdo, pero envidio un poco la fe que tiene la presidenta en la mano invisible del mercado, porque realmente, según lo que plantea, evidentemente este gobierno plantea una solución factible, que por ahora son todos enunciados y todos supuestos, que lo que estamos viendo es todo lo contrario, digamos, cómo se ha corrido el Estado Nacional desde que asumió Milei en su rol fundamental, que tiene que ver con asegurar que los caminos, que las rutas nacionales sean transitables y que además tengan la seguridad vial que tienen que tener. Es vergonzoso que este gobierno, que no bajó un solo impuesto y que aparte ahora anuncia la baja de retenciones, cuando un mes atrás las había subido, es decir, las subió y ahora las baja un mes y la anuncia como un anuncio histórico de bajas retenciones, que sigue llevándose Pergamino de retenciones, sigue llevándose el IVA, sigue llevándose impuesto a la ganancia, sigue llevándose impuesto al combustible y no devuelve nada, no devuelve absolutamente nada a nuestro partido en ningún tipo de obra pública. Creo que eso es lo que tenemos que estar discutiendo acá y no todo supuesto que se va a hacer esto, se va a hacer aquello. Hoy el gobierno nacional se está quedando con la plata de los pergaminenses que pagamos en impuestos y no devuelve absolutamente nada en ningún tipo de obra pública. Creo que de eso deberíamos estar hablando. Eso es lo que deberíamos defender también para nuestro partido, porque lo veo muy preocupado el intendente, que cuántos impuestos, bueno, no vuelve nada, no vuelve menos a la provincia, pero a los municipios no está volviendo absolutamente nada en ningún tipo de obra pública. Creo que ese es el problema que tenemos que estar discutiendo y defendiendo a Pergamino todos juntos en esta cuestión. Creo, presidente, que ahí está lo que debemos estar defendiendo como pergaminenses
sobre todo lo que deberían defender todos los candidatos ahora en esta campaña, porque es cuando más visibilidad se le da a los reclamos. Eso por un lado. Y después entendí como una pequeña chicana lo de la presidenta, que no debería manejarla la provincia, debería manejarlo los municipios. Bueno, eso es una discusión, creo que tiene que ver más con lo político. Tal vez acá ya haya alguna ferretería, alguna juguetería designada para poder llevar a cabo la obra. No lo sé, señor presidente, eso quedará en cuenta de ustedes, pero me parece que lo importante acá es que defendamos Pergamino, que la plata que se lleva Milei en impuestos vuelva a Pergamino en obra pública, porque así ha sido siempre, así debe ser. Habrá sido mejor, peor, más eficiente un gobierno que otro, pero tiene que volver, porque en este momento la plata de los pergaminenses, pagamos impuestos, se va, no vuelve. ¿Y para qué? Para sostener un modelo ficticio económico que se está yendo en esta timba que propone Milei como economía, y que más tarde o más temprano, lamentablemente, nos va a llevar a una nueva crisis económica. Gracias, presidente. Concejal Taruselli. Perdón. Ojo el plato. Eso. Que lo veo que va a caer. Perdón. Ahora sí. Concejal Taruselli tiene la palabra. Sí, señor presidente, algunas cosas. ¿De qué deberíamos estar hablando? Mire, yo mientras siga viendo los camiones volcados, mientras siga viendo un auto como está ahora, voy a seguir hablando de esto, como vine hablando durante todo este tiempo. El gobierno nacional, en aquel caso, en este caso, es el que define cuál va a ser la estrategia de las rutas nacionales. Y la ruta 188 es una ruta nacional. Nosotros hemos pasado por todo. Hemos pasado por periodos donde, como mencionaba, nos dieron el mejor de los mundos, empezamos a pagar el peaje y pasamos por 2 concesiones de peaje, las obras no se hicieron. Después pasamos por el periodo en el que lo tuvo directamente Vialidad y no se mantuvo. Y después, porque seguimos hablando de estos temas, y decía el concejal que deberíamos hacer lo que hizo Ramallo. Mire, nosotros no nos presentamos en la justicia, pero la obra fundamental que nosotros reclamábamos, que era el bacheo y la repavimentación, que ahora estaría previsto en el sistema de concesión, fue el Gobierno Nacional en el año 2022, que licitó, pensamos que se iba a proceder a ejecutar las obras. ¿Vieron en el lugar Callá todavía el cartel? Bueno, el cartel dice obras de bacheo y repavimentación, se licitó, se adjudicó, se le dio a la empresa Luciano S.A. por un monto de 353.922.866 pesos. Señor presidente, antes de septiembre de 2023 ya no le habían pagado nada a la empresa y no se hizo nada. Si empezamos, deberíamos ver en ese momento qué hacía el gobierno nacional, que aún llegando a esta licitación no bacheó ni un solo pozo de la ruta, y era una obra de infraestructura indispensable. Si lo hubieran planteado los concejales, seguramente hubiéramos acompañado un recurso a la justicia. No tengo supuestos. Lo que tenemos son los pliegos licitatorios y tenemos las respuestas oficiales. Somos un municipio que lo único que quiere es representar y llevar adelante la voz de lo que significa el estado de inseguridad de esta ruta hoy, que necesita lo que se está planteando en la concesión: puesta en valor, rehabilitación, pero también vamos a seguir poniendo en agenda estas obras que nunca se hicieron. Y después, no es chicana, señor presidente. Lo que estamos diciendo es que 5 municipios, 3 municipios, 4 municipios, en cualquier traza del país van a ser los primeros interesados en que la obra se ejecute y poner en seguridad la vida de los vecinos que la transitan y también la seguridad de aquellos que la transitan diariamente. En nuestro caso tenemos 3 localidades que todos los días la transitan para venir a comunicarse con la ciudad cabecera del partido de Pergamino. No es chicana. Decía que si el municipio tiene una ferretería, una juguetería, yo no sé qué ferretería o juguetería tenía Devido, tenía Gentili, tenía Uberti. Si la tenía, se la robaron. Señor presidente, no quiero ir más allá, no es el objeto del proyecto,
pero ahora están pidiendo si pueden tener las mismas condiciones de detención que la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque están todos procesados y detenidos. Uno de los que le mandamos el pedido de informe se lo denomina el señor de los peajes. Señor presidente, en ese bolsillo, cuando dice yo no voy a defender lo que todavía no sé si se va a ejecutar o no se va a ejecutar de Milei, pero decía el concejal, Milei se lleva la plata que se va no vuelve. Señor presidente, hasta ahora de lo que fue su gobierno, lo que sabemos es que la plata que se iba no volvía, la plata que se iba se quedaba en algunos bolsillos y la justicia lo está investigando. Gracias, señor presidente. Se gira el expediente entonces a la Comisión de Obras Públicas. Pasamos a tratar 402. Expediente 2794 del 25, concejales, integrantes de Interblog Unión por la Patria y Frente Renovador. Proyecto de resolución referente a rechazar enérgicamente las declaraciones de Peter Lamelas, posible embajador de Estados Unidos ante la República Argentina, que atenta gravemente nuestra soberanía. Concejal Cabrera tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, mientras tengamos un gobierno nacional que claramente no va a defender y no defiende nuestra soberanía nacional, ahí tenemos que estar desde las bases, tenemos que estar sobre todo en este contexto electoral que vamos a elegir aquellos que nos van a representar, no solamente a nivel local, provincial, sino en las próximas elecciones a nivel nacional. ¿Qué mirada queremos de aquellos representantes en defensa o no de nuestra soberanía nacional? Los que vieron el video, y espero que hayan sido todos, porque digo, claramente dentro de nuestra responsabilidad también es hacer un seguimiento a lo que está pasando a nivel nacional y en este caso a nivel internacional. Y cuando ve el video de las declaraciones de este posible canciller y por qué nosotros avanzamos en un proyecto como se hace en muchísimos lugares, incluso en nuestra Cámara de Diputados Nacionales, es rechazar fuertemente estas declaraciones. No solamente porque creemos fuertemente que vulneran nuestra soberanía nacional, que ya lo hacen de una forma desde lo económico, sin dudas, digo, son aquellas personas que definen qué es lo que está pasando con nuestra deuda externa, con lo que pasó con el Fondo Monetario Internacional, desde lo económico ya tienen injerencia, lamentablemente, pero cuando uno analiza las declaraciones y escucha a esta persona, no solamente habla de una intromisión política, sino incluso hasta judicial. Incluso desconociendo cómo nuestro país emerge o cómo nuestro país tiene una forma constitucional, digo, hace referencia al federalismo de nuestras provincias. Nosotros, como parte de una de las provincias más grandes de nuestra Argentina, en donde tenemos una extensión inmensa, en donde tenemos un país rico en todos aspectos, de la diversidad, desde los recursos, de nuestras poblaciones. Tenemos que escuchar que personas que pueden tener una gran responsabilidad en nuestro país, como ser canciller de Estados Unidos, una de las potencias mundiales, tome y quiera definir acciones que pueda llevar adelante en nuestro país. Y vuelvo a lo mismo, desde lo económico ya lo están haciendo, pero sus declaraciones avanzan claramente desde lo político y de lo judicial. Los invito a los que no vieron a ver claramente este video, que lo analicen, que vean si están de acuerdo o no sobre los dichos de esta persona. Primero, cuando hace referencia a cómo tendría que accionar ante el federalismo de nuestras provincias, pero posteriormente con la cuestión política. Una persona que dice que va a ser función de él asegurarse que una persona como Cristina Fernández de Kirchner, la dirigente política y opositora que hoy tiene este gobierno, que hoy para nosotros, si creemos firmemente que es inocente y creemos firmemente que está presa por definiciones de estas potencias, digo, de estos poderes concentrados, de definiciones políticas incluso, como el gobierno nacional que hoy tenemos, pero abiertamente dice que va a ser la función de un canciller de una potencia como Estados Unidos asegurarse que Cristina siga presa. Pero mucho peor, hace referencia a que hay un movimiento como el kirchnerismo que va más allá del peronismo y que es algo que tienen que seguir observando. Eso dice el posible canciller de Estados Unidos,
que puede abordar en nuestro país. Claramente hay una definición política, claramente que va a haber una persecución hacia un espacio político como el nuestro. ¿Por qué? Y porque nuestro espacio político y sobre todo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner nunca se arrodilló ante ellos, nuestro expresidente Néstor Kirchner tampoco lo hizo. Personas con gran impronta política que no solamente no se arrodillaron ante ellos, sino que no fueron mascota como lo está haciendo hoy el gobierno nacional y como lo está haciendo Javier Milei. Pero incluso mucho peor es cómo quiere también intervenir en las definiciones sobre la soberanía de nuestras Islas Malvinas. ¿Y por qué digo que nosotros tenemos que avanzar y poder visibilizar eso y poder dar nuestro punto de vista? Porque el gobierno nacional no lo está haciendo, señora presidenta. Tenemos un presidente de la nación argentina que no defiende nuestra soberanía. Organismos nacionales que borraron de sus mapas institucionales nuestras Islas Malvinas. Y tenemos discursos de posibles cancilleres de potencias mundiales que, sin dudas, quieren intervenir en espacios como nuestras Islas Malvinas. Podría incluso hacer referencia a nuestra Patagonia Argentina. Es importante avanzar como referentes, como responsables, como representantes de nuestro partido de Pergamino particularmente, hacer fuerza para aquellos que nos representan a nivel nacional, sin dudas repudien estos dichos, que marquen una posición clara de nuestro país ante estos dichos. No lo podemos dejar pasar, porque como intervienen así en la cuestión económica de nuestro país, siendo partícipes necesarios del gran endeudamiento que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, también quieren intervenir en la justicia de nuestro país, quieren intervenir en el federalismo de nuestro país, pero también en las definiciones políticas. Y nosotros nos vamos a oponer firmemente a eso. Gracias. Se gira entonces el expediente a la Comisión de Legislación. Pasamos a tratar el número de orden 403. Expediente 2801 del 25, concejales integrantes del bloque Juntos, proyecto de resolución. Referente, declárese de interés municipal la reedición de las Olimpiadas Dr. Oscar Juan Cacho Bustos. Concejal Iglesias tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Bueno, las Olimpiadas Dr. Oscar Cacho Bustos es un evento educativo, deportivo y cultural con fuerte arraigo y trayectoria en la comunidad pergaminense. El doctor Oscar Bustos fue un reconocido médico de nuestra ciudad y concejal, y desde este honorable Consejo Deliberante impulsó importantes actividades, entre las que se destaca el desarrollo de estas famosas Olimpiadas secundarias que en su honor llevan su nombre. Además de que fue un constante comprometido con la salud pública, la atención primaria, el deporte, la inclusión. Las Olimpiadas secundarias fueron, son y serán reconocidas por la intervención absoluta de todas las escuelas secundarias del distrito y de los pueblos de campaña cuando en su momento se realizaban. Para este presente año 2025, esta reedición de las Olimpiadas Oscar Juan Cacho Bustos tiene como fecha de realización entre el 20 y el 29 de agosto, semana en que se cumple o se conmemora un nuevo aniversario de quien fuera su gestor. Dentro de estas Olimpiadas se destacan actividades recreativas, deportivas, culturales, como van a ser el ñucon, el tejo, la escoba, el sapo, fútbol, básquet, vóley, atletismo, tenis de mesa. Desde la parte artística o cultural están pensadas la parte solista vocal, solista en instrumento, pintura, dibujo, entre otras tantas actividades que van a poder disfrutar todos los jóvenes del nivel secundario de nuestro distrito. Además, se contempla la franja etaria de nivel secundario entre los 12 y los 18 años, a lo que se agrega también los adultos mayores. Obviamente, esto se van a realizar en los espacios con que cuenta el municipio, destinando para sus intervenciones, como es la Escuela Municipal de Bellas Artes y la remodelada Villa Deportiva en el Parque Municipal, con todos los espacios a disposición para estas instituciones y chicos, como es el gimnasio cubierto,
el playón remodelado en cuanto a realizar las actividades al aire libre, la parte de las canchas de tejo para los adultos mayores y obviamente a disposición la pista de atletismo. En cuanto a la organización de esta reedición de las Olimpiadas Oscar Juan Cacho Bustos, se realiza en forma conjunta, señora Presidente, entre la Subsecretaría de Deportes, la Subsecretaría de Educación, con el acompañamiento de otras áreas municipales y en articulación, que esto es importante, con autoridades educativas distritales, quienes son las que supervisan el nivel secundario y garantizan la presencia de esas instituciones y obviamente de sus alumnos, destacando de esta manera el trabajo conjunto realizado hasta el momento. Muchas gracias, señora Presidente. Se gira entonces el expediente a la Comisión de Cultura. Pasamos a tratar el número de orden 404. Expediente 2806 del 25, concejal Jorge Dibro, que La Libertad Avanza, proyecto de comunicación, solicita relevamiento y reparación de pilares que sostienen las vías de los ferrocarriles Belgrano y Mitre en el ejido urbano. Concejal Dib tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Bueno, este proyecto nace de la inquietud de algunos vecinos de la zona cercana a la calle Carpani Costa, donde han podido observar grietas profundas en los pilares que sostienen el puente del ex ferrocarril General Belgrano. Como pueden observar en la fotografía, esa rajadura va desde la parte superior hasta la parte inferior y de ambos lados y en ambos pilares. Este puente está ubicado en calle Carpani Costa, entre calle Montevideo y Joaquín Menéndez. Los vecinos han elevado un reclamo al 147, elevando material fotográfico y un audio explicando las condiciones de peligro de derrumbe que presentan ambos pilares, a su entender. Creemos que la falta de mantenimiento de estos lugares del ex ferrocarril General Belgrano han generado una profundización del deterioro de estos pilares. Y creemos que la no intervención inmediata por parte del municipio o del organismo que corresponda, a fin de que puedan observar si estas grietas se siguen profundizando y que pueden llegar a poner en peligro tanto la salud física como material de las personas que transitan por el lugar. Porque esta calle, Carpani Costa, es una calle muy concurrida porque une los barrios 27 de Noviembre y Trocha. Por lo consiguiente, estamos solicitando que se realice un relevamiento del estado de conservación de estos puentes y los pilares que los sostienen, que pertenecen tanto al ex ferrocarril Belgrano como al ferrocarril Mitre. Y la reparación urgente de estos pilares que sostienen ese puente, precisamente porque en la parte superior el municipio ha construido una vía de acceso que une el Parque General Belgrano con el arroyo Pergamino. Lo que estamos solicitando que este relevamiento se haga a la mayor brevedad a fin de poder evitar algún hecho de accidente. Gracias, señora Presidente. Se gira entonces el expediente a la Comisión de Obras Públicas. Pasamos a tratar los despachos de las comisiones internas ingresadas fuera del orden del día. Número de orden 405. Expediente 2568 del 25, concejal Jorge Dib, integrante del bloque de La Libertad Avanza, proyecto de comunicación, referente a solicitar mayor seguridad en la zona rural del partido de Pergamino. En este caso hay dos despachos emitidos por la comisión. Concejal Dib tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Bueno, realmente nos llama la atención
que no hemos podido acordar un despacho unánime a un despacho tan importante como es este, donde se está pidiendo solamente que haya mayor seguridad en la zona rural de todo el partido de Pergamino. Nos llama la atención también que, pudiendo haber podido leer el despacho de minoría en el cual tomamos conocimiento en sí de que había tanta tecnología de seguridad aplicada en la zona rural que nos llamó la atención. Sabíamos, sí, de la existencia de ojos en alerta, las tranqueras geolocalizadas, pero no teníamos conocimiento de los tipos y cámaras ubicadas en toda la zona cercana al pueblo de Guerrico, en el cual los pedidos de informes que hemos hecho desde el bloque La Libertad Avanza y también que han hecho otros bloques como Unión por la Patria, no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Tampoco sabíamos que se estaban realizando usos de drones para garantizar la seguridad en la zona, hechos que nos llamó la atención porque realmente no sabíamos que ella estaba en pleno funcionamiento. Pero sin embargo, los vecinos de la zona siguen reclamando seguridad, porque han visto que los robos que se producen en los campos están en constante aumento, han robado herramientas de los diferentes galpones y viviendas de la zona rural. Hemos visto también, han manifestado que continúan los abigeatos, que continúan las faenas a cielo abierto. Es decir, que por lo consiguiente, todos estos mecanismos que nombran el proyecto de minoría no han podido, generar una conciencia en parte de que haya una mayor seguridad en la zona rural del partido de Pergamino. Por eso solicitamos también a la Superintendencia de Seguridad Rural una mayor presencia policial en la zona rural del partido de Pergamino, mayor presencia también a través de la patrulla urbana rural y policial en la zona. Y dado que no existe al día de la fecha un domo o una cámara en el camino troncal principal de ingreso a los caminos rurales de la ciudad de Guerrico, también estamos solicitando su inmediata instalación. El único objetivo de todo esto es evitar que estos hechos de inseguridad continúen en constante aumento. Gracias, señora presidenta. Pasamos, sí, concejal Rueda tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, señalar que nuestro despacho prácticamente va en el mismo sentido que el proyecto presentado y básicamente porque entendemos que la seguridad es una de las preocupaciones principales de nuestros vecinos y que obviamente siempre va a haber cosas para sumar y para mejorar. Nuestro despacho de minoría lo que hicimos fue incorporar algunas correcciones y precisiones que eran erróneas en el proyecto original. De hecho, lo manifestamos en la reunión de comisión junto con el concejal Quintana, con quien formamos parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana, y al momento de leer el despacho de mayoría, bueno, pudimos ver que las tuvieron en cuenta y esos errores y esas observaciones fueron subsanadas. En cuanto a las herramientas y las medidas que el Departamento Ejecutivo viene llevando adelante, bueno, el concejal Maistey en la sesión pasada, en el momento en que se presentó el proyecto, hizo mención a todas, no voy a reiterarlas. Solo voy a volver a referirme a las que repercuten directamente en la zona rural, como bien dijo el concejal Dip, ojos en alerta rural, el programa de tranqueras geolocalizadas y la coordinación con nuestras patrullas rurales. En cuanto al aporte de recursos a la policía, básicamente hoy son los móviles policiales y el combustible que se le entrega mensualmente desde el municipio justamente para lograr un mayor patrullaje en toda esa zona. Bueno, hizo también referencia a los 2 drones, eso es una incorporación muy importante que se hizo desde el municipio. Son 2 drones de última tecnología. Y en el caso puntual de Guerrico, que es la localidad a la que estamos haciendo referencia, el municipio a través de la Secretaría de Seguridad recientemente aportó todos los recursos que eran necesarios para instalar que quede funcionando la fibra óptica. Esto lo que nos va a permitir es que el sistema de cámaras que actualmente tiene esta localidad se pueda conectar directamente a esta red de fibra
y de esa manera asegurarnos, que siempre es el problema cuando se caen las cámaras y demás, que haya una correcta operatividad y un control en tiempo real de estas cámaras. Bueno, para cerrar, señora Presidente, nosotros lo que agregamos a este despacho es una demanda que venimos haciendo hace mucho tiempo de este bloque y que lo incorporamos como un artículo en este despacho también, a diferencia de mayoría, y es la solicitud del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, nuevamente, que finalmente cumpla y nos envíe más efectivos policiales, y además que se cumpla también con la promesa de destinarnos egresados de la Escuela de Policía que funciona en nuestra ciudad y que actualmente ya están cursando el 3er ciclo. Muchas gracias. Concejal Cabrera tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Solamente para hacer un aporte sobre la discusión en la comisión, que claramente, como decía la concejala Juliana Rueda, había algunas observaciones del proyecto base presentado por el concejal Dip. Ahí, tanto en su labor como en el mío, hicimos algunas aclaraciones, pero a la hora de la profundidad del proyecto preferimos y avanzamos sobre el acompañamiento a la base del proyecto y a la discusión sobre lo que tiene que ver la solicitud de... Mucho de ello sobre la cuestión fundamental y la responsabilidad del municipio. Más allá de que sí, que estamos de acuerdo y un montón de cuestiones que hay que avanzar en la solicitud de la Provincia de Buenos Aires. Incluso hace un par de días, diría, estuvo el propio ministro de Seguridad anunciando la incorporación no solamente de herramientas como motos en nuestra ciudad para patrullaje, sino que incluso aseguraron el envío de cerca de 35 efectivos policiales nuevos. Seguramente necesitamos más y va a ser una discusión, pero es algo que incluso públicamente y en presencia del propio intendente municipal afirmaba el ministro de Seguridad. No solamente eso, sino también a la hora de hablar de los recursos, la concejala Rueda hacía referencia en esto de que el municipio aporta, incluso está en el despacho de minorías presentado por ellos, aporta a la hora de, por ejemplo, lo que es el combustible para las patrullas. Bueno, analizando los recursos que ya viene entregando la provincia de Buenos Aires, no solamente por ahí podría hablar de la coparticipación y los aportes de libre disponibilidad que tiene el municipio a disposición para ese uso. Ya el municipio de Pergamino recibió 224 millones de pesos en lo que es el Fondo de Fortalecimiento de Seguridad. Seguramente parte de eso, a la hora de los requisitos en la rendición de esos fondos, parte va a ser para el combustible de esos móviles. Pero después también, cuando se planteaba la cuestión de las cámaras de seguridad tan importante en la hora de prevención, vemos que es muy lindo el discurso de la concejala, pero a la hora de la práctica no lo vemos tan así. Nos tocó con el concejal Fiore de Pitrel ir hace 2 semanas más o menos a visitar a la delegada del Socorro, y cuando fuimos al despacho de la delegada del Socorro directamente no tenían ni una sola cámara conectada porque no le andaba el servidor o algo particular. Entonces, primero, no estaban las cámaras conectadas, pero volvemos a la cuestión del control y el seguimiento de esas cámaras. Tiene que haber una persona presencial en el lugar. Si no es el delegado, tiene que ser un trabajador, o incluso se habían planteado que sea en los destacamentos policiales. Algo que nosotros le veníamos exigiendo, incluso hablados en reuniones con el secretario de Seguridad, es por qué no se ampliaba estas cámaras de seguridad que ya tienen en funcionamiento nuestros pueblos de campaña en el centro de monitoreo que tenemos en nuestra ciudad. Siempre había alguna excusa de la conectividad XX, y bueno, nos están afirmando que incluso cuando uno habla con los delegados de los pueblos, ya la mayoría de los pueblos tienen fibra óptica. No entiendo por qué no se hace un enlace y no se avanza a la hora de hablar de la ampliación de los recursos en tecnología en materia de seguridad del municipio. No se avanza en la conectividad de los pueblos de campaña con el centro de monitoreo de nuestra ciudad. Sería fundamental, primero, para no estar constantemente el delegado o la delegada en algo tan sensible, monitoreando las cuestiones de seguridad, viendo si una cámara funciona, si no funciona, viendo a la hora de la demanda de los vecinos y vecinos cuando van y le piden, por ejemplo, las grabaciones y claramente no se la puede dar sin una orden judicial. Digo, si eso se centraría en lo que es el centro de monitoreo, sería fundamental en el funcionamiento de lo que tiene que ver con las cámaras de seguridad.
Tema de los drones, todavía estamos esperando que el secretario de Seguridad nos informe en cierta forma, porque fue algo más informal en reuniones que tuvimos en la Secretaría de Seguridad y no había dado un plazo de implementación de estos drones. No tenemos novedad, por ahí será una de las próximas preguntas que le haremos por ahí desde la Comisión de Seguridad Ciudadana, o en particular presentaremos algún proyecto para que nos respondan a ver cómo avanza las capacitaciones de los trabajadores municipales que van a llevar adelante la utilización de estos drones, para qué van a ser utilizados. Todavía no hay claridad en eso, solamente que se gastaron más de 100 millones de pesos en esos drones. Cuestiones generales, algo que se habló en la reunión de comisión, incluso en modo chiste, modo cierto, le decía que el despacho, cuando nos dijeron que iban a hacer un despacho de minoría y por ahí un despacho en realidad, y que no iban a acompañar el despacho que nosotros planteábamos, en cierta forma decía, bueno, seguramente no van a decir lo de los drones, lo de ojo en alerta. Es lo que venimos escuchando constantemente, pero también venimos escuchando demandas y demandas de los vecinos, que seguramente si ampliamos esta mirada vamos a poder resolver esas miradas y no entrar nuevamente en varios despachos. Solo eso. Pasamos entonces a votar el despacho de mayoría emitido por la comisión. En este caso, el despacho se encuentra firmado por los concejales Conti Marcela, Nicolás Cabrera y Jorge Dib. Pasamos entonces a votar el despacho de mayoría. A consideración, queda rechazado el despacho de mayoría. Una última información. Sí, concejal. Maistei. Ah, quedó rechazado, perdón. Sí. Paso entonces a votar el despacho de minoría de la Comisión de Seguridad Ciudadana, que se encuentra firmada por la concejal Juliana Rueda y por el concejal Mariano Quintana. A consideración, son 3, 6, 9, 10, 11 votos. Queda aprobado entonces el despacho de minoría de la comisión. Ahora sí, la última información que le quería decir es que pasé el cronograma de las escuelas que van a visitar el Consejo Deliberante en los próximos días, entre el 5 y fines de agosto. Así que los concejales que se quieran sumar a cada una de las recorridas que Diego va a llevar adelante, obviamente están invitados. Siendo las 19:08 horas, damos por finalizada la sesión convocada para el día de la fecha. Invito al concejal Maistei a arriar el pabellón nacional.